Hola, ¿qué tal? Te mando un saludo y espero que te encuentres muy bien. Continuando con el tema de líquidos y sólidos, en el video anterior hablamos acerca de los líquidos y sus características, así como también algunos procesos en los que están involucrados, como en el caso de la evaporación y la condensación. En este video vamos a hablar acerca de los sólidos. Entonces vamos a explicar un poco acerca de sus propiedades y también algunos procesos en los que están involucrados. Comencemos hablando acerca del estado sólido. El estado sólido tiene diferentes características que lo distinguen del estado líquido y del estado gaseoso. Si no nos recordamos, en el estado gaseoso hablábamos acerca de la teoría cinética molecular, en donde nosotros dijimos que en un gas el movimiento entre las moléculas iba a ser bastante grande debido a que la fuerza de atracción entre estas moléculas iba a ser prácticamente despreciable en el caso de gases ideales. Sabemos que en los gases reales sí existen ciertas fuerzas y estos son las principales causantes de que haya una desviación del comportamiento ideal de un gas. Y en el caso de los líquidos, también comentamos que a diferencia de los gases, ese grado de libertad de movimiento de las moléculas era un tanto menor, pero a la vez no había tanta fuerza que mantuviera las moléculas unidas. Para el caso de los sólidos, nos vamos a encontrar con que va a ser el estado de agregación en el cual va a haber la mayor fuerza de atracción entre sus moléculas y sus moléculas van a estar, no inmóviles, pero van a estar muy restringidas en cuanto a su movimiento. En el estado sólido, las sustancias son rígidas y bueno, van a tener una forma definida. Recordemos que en los gases no tenían una forma definida. Y en el caso de los líquidos, sí tenían un volumen definido, pero la forma tampoco. Entonces adoptaban la forma del recipiente que los contiene. Los sólidos sí van a tener una forma definida. Podemos verlo, por ejemplo, en el caso del hielo. Sabemos que el hielo, una vez que se solidifica el agua, que se congela, va a adoptar una forma y es la que va a mantener. Es decir, un cubo de hielo no va a deformarse. Entonces, vamos a ver que su volumen también va a ser definido. En el caso de los líquidos el volumen era definido, pero su forma no. Y en el caso de los gases su volumen no era definido, ya que podía expandirse. Y bueno, los sólidos no pueden hacer eso. En un sólido su volumen no cambia mucho de acuerdo a los cambios de temperatura y de presión. Si no nos recordábamos, en un gas su volumen y dependía de diferentes cosas, la temperatura, la presión y recordemos que vimos unas leyes de los gases que nos hablaban acerca de eso. En el caso de los líquidos también era muy imperceptible ese cambio, pero cuando comenzaba a aumentar la temperatura, sí había una cierta variación. En el caso de los sólidos no va a ser así. Sus propiedades van a permanecer prácticamente constantes, aunque se cambie ya sea la temperatura o la presión. Bueno, dependiendo de un punto especial que vamos a ver más adelante. Entonces, los sólidos podemos clasificarlos de diferentes maneras. Y de hecho, las fuerzas de interacción entre las moléculas de los sólidos, las fuerzas que vimos anteriormente, las fuerzas de London, las fuerzas de puentes de hidrógeno y todas ellas, también son bastante importantes para describir estas estructuras que forman los sólidos. Los sólidos forman principalmente dos tipos de estructuras, los sólidos cristalinos y los sólidos amorfos. Los sólidos cristalinos son aquellos sólidos cuyas partículas, o bueno, también generalmente son iones, están dispuestas o están acomodadas de una forma que siguen un patrón regular a lo largo de toda la estructura del sólido. Esto es a lo que llamamos una red cristalina. Es ese patrón que se va repitiendo alrededor de todo el sólido. Entonces, en un sólido cristalino vamos a observar que toda su superficie, o bueno, que toda cómo están acomodadas sus moléculas siguen una forma regular, es decir, es prácticamente algo geométrico que se va a ir repitiendo y bueno, esto es bastante importante ya que le da ciertas propiedades a estos sólidos. Algunos ejemplos de estos sólidos cristalinos son la sal común que nosotros tenemos en casa, que es el cloruro de sodio,
algunos metales como el cromo, el hierro, el cobre y la plata, y también algunos compuestos como el óxido de calcio, el hielo y, por ejemplo, el yodo. Entonces, los cristales generalmente están relacionados con los sólidos y los sólidos generalmente están relacionados con los compuestos iónicos. En los compuestos iónicos, recordemos que están formados por los iones que son atraídos entre sí por unas fuerzas electrostáticas muy grandes. Para una red cristalina, o para explicar esta red cristalina, vamos a imaginar que los iones de los diferentes elementos que están presentes en un compuesto se agrupan de tal forma que siguen un patrón geométrico. Por otro lado, tenemos los sólidos amorfos. En los sólidos amorfos vamos a tener lo opuesto a los sólidos cristalinos. En este caso, sus partículas o sus moléculas van a estar caracterizadas porque no va a haber un patrón definido regular. Puede haber partes del sólido en el que haya cierto patrón, pero va a llegar un punto en el que este patrón ya no va a continuar, sino que van a ser patrones bastante irregulares y bueno, no se va a repetir en toda su estructura. Algunos de estos sólidos amorfos tienen un grado de movimiento, algo que no podía ocurrir tan fácil en el caso de los sólidos cristalinos, ya que como están en un arreglo geométrico fijo, pues no pueden moverse tanto, pero aquí como es algo más irregular, puede haber cierto grado de movimiento mayor que en los sólidos cristalinos. Entonces, algunos ejemplos de este tipo de sólidos amorfos son el vidrio, el hule, la cera y muchos plásticos. Nosotros cuando hablamos de los cristales, sabemos que los cristales son sólidos, pero no todo tipo de cristal es un sólido cristalino. Por ejemplo, nosotros vemos el vidrio y a primera vista nosotros podríamos ver que el vidrio tiene una cierta superficie lisa y podría parecernos que tiene una estructura regular. Pero cuando hablamos de esta clasificación estamos viendo de una forma más microscópica la estructura que siguen sus átomos. Entonces, a pesar de que pueda parecerlo, hay ciertos cristales que aunque a simple vista para nosotros parezcan ser cristalinos porque son lisos, no necesariamente significa que sea así. Por eso el vidrio es un ejemplo de ello. Entonces, en el caso de los líquidos hablamos de dos procesos o estados termodinámicos muy importantes, los cuales son para los líquidos la evaporación y la condensación. En el caso de los sólidos vamos a tener algo parecido para un cambio de fase. El primer caso que nosotros vamos a tener es la fusión. La fusión va a ser el proceso mediante el cual un sólido se va a cambiar de fase o se va a transformar en un líquido. Entonces, en la fusión ocurre cuando nosotros aumentamos la temperatura de un sólido. Recordemos que cuando se aumenta la temperatura, nosotros estamos añadiendo energía a las moléculas. Cuando esas moléculas absorben la energía suficiente, pueden vencer esas fuerzas de interacción que las mantienen unidas y generar ese grado de libertad. Entonces, cuando las moléculas de un sólido que están fijas comienzan a administrársele calor, le damos energía y de esta forma esas moléculas vencen esas fuerzas que los mantienen en esa red cristalina y bueno, es así como se separan y al separarse pues cambian de estado. Al tener un mayor grado de movimiento se transforman en líquidos. El proceso inverso de la fusión, otro que es otro proceso bastante importante, es la congelación. La congelación es el proceso inverso. Entonces, nosotros para convertir un líquido en un sólido, pues lo vamos a congelar. Entonces, esto lo podemos observar principalmente en el caso del agua. Cuando nosotros congelamos agua, lo transformamos en un sólido, que es lo que conocemos como el hielo. La fusión del hielo, es decir, cuando un hielo se derrite, nos da de vuelta el líquido. Entonces, en la congelación vamos a descender la temperatura y bueno, nosotros al retirar energía, al enfriar el líquido, pues vamos a hacer que las fuerzas de atracción entre estas moléculas o iones sean más grandes. Entonces van a comenzar a alinearse en los patrones regulares o en el caso de sólidos amorfos en patrones no regulares. Y bueno, eso nos va a traer que se formen pues estos sólidos. Entonces,
Un punto muy importante aquí, o bueno, un estado termodinámico muy importante aquí es el punto de fusión. El punto de fusión y el punto de congelación son análogos y es algo parecido al punto de ebullición. En este caso, el punto de fusión va a ser el punto o la temperatura a una determinada presión en el cual va a ocurrir ese cambio de fase de sólido a líquido o en el caso de la congelación al revés, de líquido a sólido. Entonces, este punto también depende de la temperatura y de la presión. Entonces, hablando un poco de estos procesos, esto suele ser muy útil para un método de separación muy importante que se utiliza en muchos laboratorios, que es la recristalización. La recristalización es un método en el cual podemos separar una mezcla que está compuesta por un líquido y un sólido que está disuelto en este líquido. Ese es el tipo de mezclas que separa una recristalización, un sólido disuelto. Esto es muy importante debido a que este método consiste en utilizar diferentes solventes y aprovechar el calentar para que la solubilidad de este componente que tenemos en nuestra mezcla pueda sentir más afinidad por la otra sustancia o solvente que vamos a utilizar para poder separarlos. En una recristalización, lo que hacemos es utilizar un disolvente y bueno, vamos a calentar esa mezcla, la vamos a calentar, vamos a añadir el disolvente y bueno, una característica importante del disolvente es que a temperatura ambiente o también conocida como temperatura fría, debe de ser muy poco soluble, pero en el caso de la temperatura, a temperatura mayor o a temperatura de ebullición debe de ser muy soluble. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros comenzamos a calentar, la solubilidad de nuestro compuesto que queremos separar va a ser más afín al otro solvente y pues va a tender a combinarse con él. Ahora, nosotros cuando tenemos que ya se combinó con el solvente que nosotros elegimos, lo que vamos a hacer es filtrar. Al filtrar, nosotros nos vamos a deshacer del otro líquido en el que estaba disuelto previamente ese sólido y de esa manera vamos a tener el otro líquido que va a tener el sólido pues disuelto. Pero como nosotros dijimos que ese disolvente debe de ser insoluble en frío, entonces cuando la temperatura comience a bajar, el compuesto de nuestro interés va a comenzar a cristalizarse y no se va a disolver en ese solvente, entonces vamos a poder separarlo. Entonces esa parte es importante para saber elegir un buen disolvente para una recristalización. Este método es muy importante ya que nos ayuda a elevar la pureza de un compuesto que nosotros queramos separar. Entonces, una vez que te hablé acerca de estos sólidos y estos procesos, te propongo realizar la siguiente actividad. Es un cuestionario de 8 preguntas. En la última pregunta, te pido que investigues acerca de qué es una celda unitaria y escribir los 7 tipos de sistemas cristalinos que existen. Bueno, hablando un poquito de eso, una celda unitaria es la parte geométrica de un sólido cristalino que se repite. Es decir, dijimos que en un sólido cristalino va a haber un patrón que se va a ir repitiendo de forma regular por todo el sólido. Ese patrón es lo que nosotros conocemos como celda unitaria y hay 7 tipos de sistemas o celdas unitarias. Por ejemplo, una es la cúbica, otras puede haber una que se llama hexagonal y bueno, hay 7 diferentes y bueno, te pido que investigues acerca de ellas. Entonces, te agradezco mucho por tu atención, que tengas un buen día, hasta pronto.